Buscaminas, es hora de desinfluenciarnos. Amistades, en este episodio tomamos el último video de Ariana Grande para entender cómo funciona la industria musical y los red flags que vemos ahí y que son el reflejo, entre otras cosas, de dos tendencias que estamos como detectando y que quisimos traer sobre la mesa. Una es la hiperdelgadez y la segunda es la violencia como recurso estético. ¡Vámonos! Todos los días, los medios, las redes y el entretenimiento nos educan sin pedir permiso. Y muchas veces ni siquiera somos conscientes del enorme poder que tienen para moldear a escala masiva nuestra forma de desear, aspirar, creer, comprar. Somos Tus Tías las Buscaminas, 3 hermanas que después de huir de la vida corporativa y las grandes marcas, decidimos dedicarnos de lleno a la educación. Acá vamos a entender mejor cómo funciona el mundo y nosotros mismos. Pásale, es hora de desinfluenciarnos. Como contexto, no sé si recordarán, Radio Escuchas, si ya eran parte de esta comunidad en 2024, pero hace 2 años, en el episodio 91, hablamos de por qué la música girly se volvió sangrienta. Entonces, esto es importante antes de empezar a hablar del nuevo video de Ariana Grande, porque en aquel momento analizamos los videos de Sabrina Carpenter que estaba sacando en ese momento, uno que se llama Feather, donde aparecía caminando entre los cuerpos muertos de un grupo de hombres que se pelearon a muerte por ella, y luego en otra donde estaba con Jenna Ortega en una rivalidad así asesina. Se andaban peleando por un hombre anónimo. Y pues nada, ahí en ese momento comentábamos cómo estos videos se sumaban a una tendencia más grande donde la música pop femenina parecía tener como tema central el crimen, la violencia, la tortura, el asesinato, los chorros de sangre, presión, obviamente todo con referencias al cine de otras décadas, que ahorita lo vamos a hablar un poquito más, pero presentado de una manera como muy, muy cute, muy estética, muy sarcástica, y pues nada, ¿no? Entonces nos parecía un red flag pues que esto se enmarcara como una especie de empoderamiento femenino, porque así lo hicieron los medios, y también vamos a hablar de eso, y pues cómo había cierto orgullo en pasar a ser ahora victimarias las mujeres. Entonces, pues bueno, casi 2 años después, aquí estamos de nuevo, porque ¿qué creen? Pues la música girly sigue siendo sangrienta, y para eso vamos a analizar un poco el video de Ariana Grande, ¿ok? Que se llama Pétalo. Empezamos pues con el aviso parental de que va a haber cosas así perturbadoras, ¿no? Y entonces lo primero que vemos es una margarita que ha crecido rompiendo el pavimento y está en la estrella de la fama de Hollywood. Entonces, este florecimiento parece que la hizo sangrar. Y entonces ya vemos a Ariana Grande saliendo del taxi, vestida con los mismos colores, todo con una estética, la fotografía la verdad está bien padre. Y bueno, evidentemente ella es la Margarita, ¿no? Cuando panea la cámara de la Margarita hacia ella, pues te das cuenta que la Margarita la está representando. Entonces entra a este edificio de Fame Inc., como de fama, se presenta y no es Ariana como tal, no se está personificando a sí misma, se llama Pepper. Ahí ese es como su personaje y está para una audición. Entonces la secretaria le explica el procedimiento que se va a repetir a lo largo de todo el video. Es decir, ella toma un número, espera su turno junto con otro grupo de mujeres y pues ya todo el video se basa en la repetición. Entonces ella espera, hace la audición, es rechazada, se va y la Margarita va perdiendo pétalos, como representando pues que ella se va desgastando de alguna manera. Y entonces ella tiene que regresar. Bueno, fíjense aquí cómo va a su primera audición, ella ya canta muy lindo, tal, y siempre la acaban rechazando y le acaban diciendo cosas como, no, pues no eres suficiente. Entonces aquí, pues cambia su look. Entonces le pongo pausa porque esta es de las partes que ha hecho más ruido por el tema de su extrema delgadez. Entonces cuando estos señores le dicen que no es suficientemente sensual, sí, o sea, algo lo critican, entonces como que le sugieren perder peso y es cuando llega aquí ya súper flaca, ¿ok? Entonces este tema ahorita lo vamos a abordar. Y ya, pero como que nada nunca es suficiente y estos hombres la siguen rechazando, la siguen juzgando su apariencia,
Pero bueno, aquí le vemos las clavículas, todo su esqueleto, su sistema óseo es evidente por delante y por detrás. Sí, está muy cañón eso, los huesos, literal en los huesos la mujer. Y ya entonces la rechazan y le dicen, no, te falta ser más sexy. Y entonces regresa ya con boobies. Ahorita la vamos a ver cómo regresa con otro outfit y ya como que se puso boobies. Y así, ¿no? No les voy a poner exactamente todo el video porque pues ya es repetitivo. Y el chiste es que todos los esfuerzos que ella hace por satisfacer a los demás no funcionan. Entonces hace todo lo que le piden. Bueno, si quieres que adelgace, adelgazo. ¿Quieres verme más sexy? Me pongo boobies. ¿Quieres no sé qué? Y tal. Y no funciona. Entonces al final vuelve como a su look del inicio y los hombres aún así le dicen, ay, es que extrañamos a tu yo antiguo. Parece que estás como demasiado desesperada y ni siquiera se dan cuenta que pues, literalmente está vestida casi como al inicio. Entonces, pues nada funciona. Entonces, hasta aquí, lo que el video nos intenta decir es claro, ¿no? Que es como, es una crítica a la industria, a la forma en la que se juzga a las personas y cómo nunca estás a la altura de esas expectativas. Pero aquí, donde le estoy poniendo pausa, es cuando ya nos hace levantar la ceja esta segunda parte del video. Observen con atención. Entonces, bueno, entramos aquí a la sección violenta. Vean bien si tienen el video a la mano. Entonces, en su cuarta audición, Pepper, el personaje, recibe la retro burlona de los ejecutivos que ni siquiera la dejan hablar. Y entonces, bueno, se da la media vuelta y regresa furibunda y con una gesticulación corporal muy grotesca, entre orgullosa, furiosa, mientras se va encharcando de sangre todo el entorno, ella misma. Y bueno, el montaje es la verdad que muy intenso. A mí me resultó bastante grotesco y pues bueno, nunca me ha gustado ese género. Entonces, pues nada, ¿no? En video pop menos. Entonces, bueno, para quienes no consumimos ese contenido, está cañón. Y bueno, y fíjense cómo al final, pues todas estas mujeres la celebran felices como si las hubiera salvado de algo y ella respira así como si hubiera salido de un retiro en la naturaleza, ¿no? Y al final la mujer que está ahí en el mostrador le dice, bien por ti, perra, ¿no? Así como eres una perra cabrona, en el sentido empoderado, vaya. Y ya después sale la escena donde ella está en un restaurante bañada en sangre, sin parecer que a nadie le importa eso, y en una galleta de la suerte le sale florecerás donde sea que estés. Entonces sonríe muy satisfecha y se va. Pero después esto parece que es como parte de un set. O sea, yo al final, cuando vi que era todo esto parte de un set, pues la primera pregunta que me vino, entonces todo lo anterior era como era una grabación que no estábamos viendo, pero no por eso deja de ser real, entre comillas, ¿no? O sea, no deja de representarse la escena violenta. Entonces, no sé, como que me quedó la pregunta de si este matiz de que aparece ella en un set de grabación, entonces te levanta la pregunta de fue real o no fue real, de alguna manera se vuelve una justificación para enseñar esa violencia, porque no era algo que estaba haciendo realmente, sino su personaje. Entonces como que se diluye la realidad y la representación de la realidad. Y bueno, entonces, pues de esta manera, amistades, Ariana Grande se suma a esta creciente lista de artistas que han escogido lo macabro, lo violento, lo grotesco como una nueva estética. Y lo que antes se consideraba provocador, pues ya no lo es, ¿no? Estaba restringido como esto de sangre, vísceras, decapitaciones, etcétera, a un nicho de mercado y este público que consume terror y gore, y ahora está apelando a las masas. Pero así sucede siempre. O sea, las cosas que son de nicho después se popularizan y bueno, este es un género más que parecería estar tomando el mainstream. Y bueno, entonces la pregunta es ¿cómo es que la sangre ha dejado de ser una provocación para convertirse en una nueva forma de maquillaje o estética de las estrellas pop? Si nos echamos a un clavado en los últimos videos de las estrellas pop de los últimos años y sin afán de hacer una lista definitiva, pues podemos decir que se trata de una estética que se suele recurrir a los
elementos visuales que vamos ahorita a nombrar y que son comunes en todos. Sangre, situaciones de venganza, tortura, crimen, asesinato. A mí todo esto, en particular por ser del país donde vivo, me parece muy fuerte. O sea, creo que me choquea de maneras que a lo mejor a alguien en otro contexto y cultura no le parecerían igual. Pero pensar que esto realmente sucede en la vida real es como, me causa así como un choque interior rudo, ¿no? Y pues bueno, por lo general el tono es sarcástico, cómico, o sea, es muy chocante la estética que maneja ella como retro, ¿no? Unos ojotes así como de caricatura, hasta, no sé, como el filtro matiz que tiene o edición que tiene el video, los colores son como de caricatura, ¿no? ¿No se te hizo? Me pareció a mí un como poco. de película tipo de Audrey Hepburn, a mí se me hizo, como de película vintage, toda su manera de vestir y eso, ajá, pero las tomas, los colores, la saturación, a mí me remitió como a las caricaturas. ¿La caricatura? Entonces, sí, o sea, como una vez más enfatizando como esta ficción, ¿no? Como queriéndonos decir de alguna manera, esto no es real, ¿eh? No los estamos invitando, amiguitos, a hacer este tipo de cosas. No sé. Ya. Entonces, bueno, la violencia es presentada de una forma espectacular sin llegar a retratar las consecuencias que tendría en la vida real, pero bueno, eso también es esperado, pues no es un documental, ¿va? Entonces, estas características no las inventó esta industria pop. Nos podemos ir tan atrás como el expresionismo alemán y películas como El gabinete del Dr. Caligari de 1920 o Nosferatu en el 22 y más adelante con El gallo italiano de los años 60 y 70, que tuvo una influencia en el cine slasher gringo y bueno, que es un subgénero del cine de terror donde hay un asesinato psicópata que persigue y asesina a un grupo de víctimas, adolescentes o jóvenes, usando armas blancas o herramientas. Y bueno, de ahí podemos trazar una línea que pasa por películas como Viernes 13 en los 80s, Pesadilla en la calle del infierno en el 84, Scream, etc. Entonces, desde los 70s podemos encontrar la figura de la Final Girl en cintas como La masacre de Texas en el 74 o Halloween en 1978, que es esa chica que logra sobrevivir a la violencia desmedida de un asesinato en serie y este asesino, ojo aquí, usualmente es hombre. Ajá, es que eso es clave. Esa parte creo que es muy, muy importante, como que la Final Girl se revela de alguna manera en estas sagas, en estas representaciones pop. Creo que va un poco por ahí. O sea, se tiene que entender con el contexto, pero por ahí leía de alguien que criticó como todo este cotorreo, que decía, pues sí, muy bien, esto para quien tiene un ojo entrenadísimo en el cine y puede reconocer inmediatamente las referencias de dónde viene, que sí es casi que un homenaje a todas estas películas y muy bien, pero el ojo común y corriente, los millones y millones de visitas que acumulan este tipo de videos, dudo que la gran mayoría de ellos tengan ese entrenamiento cinematográfico. ¿Me explico? O sea, finalmente lo que están viendo es una escena sangrienta, tendrá un origen muy interesante y lo que sea, pero eligen representarla una vez más. Sí, aquí hay un tema que, o sea, ahorita se va a indagar un poco más, pero quiero como ir adelantando algunas cosas. Uh-huh. Estaba platicando ayer con una amiga que trabaja en una editorial muy grande, internacional, y entonces le decían que el género de terror es el género que más está creciendo. Entonces, y en todo, Daniela, en Spotify, o sea, el género de terror está dominando todos los rankings. Sí, está cañón, pero fíjate, hice una breve visita a los rankings de Spotify y el género de terror, pero no en todos los países. O sea, en Argentina, por ejemplo, no. En España tampoco. En México, sin duda. O sea, México son 3 de 5 al menos del top 5 son géneros de terror o de paranormal o de true crime, ese tipo de cosas. En Estados Unidos solo uno de los primeros 5, entonces sí me llamó la atención que no es exclusivo de todos los países, pero a nivel global, pues bueno, al menos en este editorial, pues parecería que hay una tendencia. Entonces dije yo, ¿por qué? ¿Por qué esto está pasando?
Y di con un artículo de Dazed and Confused. ¿Ubicas tú a esa revista? Esa revista. Es una revista de nicho inglesa que pues retrata así como el pop culture, pero antes de que suceda, ¿no? O sea, es como la cultura juvenil europea y bueno, pues ahí luego nos llega para acá, ¿no? Entonces, ahí habla, ¿no? Como del auge que tiene el cine de terror y las razones psicológicas y sociales detrás de esta gran popularidad que vemos no se limita solo al cine, sino podcast, editorial. Entonces, explicaba, y me hace cierto sentido, que el género actúa como un mecanismo de catarsis que permite que las audiencias procesen el estrés de la vida real, las crisis climáticas, inestabilidad política, a través de una descarga de adrenalina controlada. Entonces, si veo y digo, híjole, pues a lo mejor ese estrés que nos causa vivir en México, en un país tan violento, lo canalizamos, tal vez, a través de la escucha de estas cosas. Entonces, bueno, a través de opiniones de expertos, dice el artículo, se vincula esta fascinación con la necesidad humana de externalizar ansiedades colectivas en entornos que sean seguros. Y dice que históricamente el horror ha surgido o resurgido en tiempos de crisis para dar forma a temores abstractos, utilizando metáforas visuales, narrativas, para enfrentar la fragilidad del ser humano. Y me recordó esto, pues un poco lo que pasa en los cuentos de niños, ¿no? ¿Te acuerdas? Justo, es lo que te iba a decir, me remitió al cuando hablamos con Casa de Luna de ING Editions, una editorial española, catalana, que nos decía eso, que el niño necesita historias fantásticas donde pueda permitirse fantasear con ser, ya sabes, la madrastra o la hermanastra de Cenicienta que trata fatal, porque sabe que en la vida real pues eso no es una conducta aceptable, pero ahí lo puede vivir por un momento y ya le da como que un cauce. Justo fue lo que pensé. Y también yo había leído, ya no me acuerdo en dónde lo leí, pero eso, o sea, tú ves la película de terror, se genera como mucho estrés, hay mucha tensión, mucha adrenalina, tal, y luego hay una, como que es como un pico y un valle, o sea, después de pasar el pico más alto, como que baja toda la intensidad y sales vivo de esa escena que tu cerebro por un momento pensó que era real. Entonces como que esa parte de haber sobrevivido es como muy adictiva químicamente hablando, o sea, como que la sensación que te da, pues quieres repetirla. Entonces por eso pues un adicto, bueno, no un adicto, alguien que consume este tipo de género, pues ya se sabe todas las películas y las conoce, y los videojuegos y los cómics, y se vuelve como, pues sí, una especie de fandom, no sé cómo se diga. ¿Sí me explican? Sí, te explicas. Muy bien, pues a ver. Pero también yo creo que en eso hay mucha desensibilización. O sea, yo estoy segura que alguien que consume gore de manera regular, este video le parece una tontería, que incluso lo estemos analizando, pero no sé si ustedes, amigos radioescuchas, consumen este género, pero yo consumo 0% de sangre y me chocó, no la pasé bien, no lo quise ver completo, me incomodó muchísimo. Entonces, necesariamente tiene que haber una desensibilización al exposure, a estar expuesto a estas escenas que eventualmente te parecen una cosa hasta chistosa. Cuando criticamos lo de Sabrina Carpenter, muchísima gente sí nos dijo así como, güey, relájense un chorro, o sea, es un video, está súper divertido, y, o sea, para mí era como inconcebible, tal vez porque no estoy nada acostumbrada a consumir el género. Sí. O sea, ni Kill Bill me gusta, pues. ¿Ni Kill Bill te gusta? No. A mí Kill Bill sí me gustó, la verdad. No. Pero sí. Pues bueno, a ver, creo que esto se liga muy bien que lo que decíamos de si es un género que está a la alza, pues obviamente no olvidemos que la música es una industria, entonces sin duda alguna va a hablar de lo que sabe que es taquillero, ¿no crees? Sí, o sea, sí. También, no sé, porque ahorita vamos a pasar como a las teorías de la conspiración, pero a veces simplemente atrás hay una búsqueda de dinero. Eso lo íbamos a comentar, porque sí había un estudio que mencionaba eso precisamente. Pero bueno, lo que es importante ver es quién está detrás del producto. Aquí la cara es Ariana Grande, ¿no?
o Sabrina Carpenter o la estrella pop de tu elección, sangrienta. Pero hay un señor que me cae muy bien, que les recomiendo ver sus videos en YouTube, que se llama Rick Beato, que está aquí en la pantalla del lado izquierdo, y hace como reacciones, siempre analiza como el Billboard Top 100 y analiza las canciones, y es así como bien directo y les tira caca a los artistas, y esto es una cochinada o esto está buenísimo, y te explica. Él es alguien que se mueve en la industria. Entonces, tiene uno en específico donde habla de cómo la gente habla de Sabrina Carpenter, ¿no? Y entonces ya como que pone la canción y no dice nada en cuanto al tema de producción, o sea, como que le parece una canción simpática, era la de Man Child que acababa de sacar esta mujer, pero luego dice, oigan, me da risa que todo el mundo se ponga a analizar las canciones y que las discuta como si ella las hubiera escrito. Claramente no saben cómo funciona la industria, decía. Y entonces te explicaba quién está detrás de que, a ver, les voy a decir quién escribió esta canción. La escribió Christian Berslower y otra chava que está aquí también, y te daba como un poquito el background de cada uno, y te dice, y Sabrina pues a lo mejor solamente autorizó o cambió alguna letra, y entonces eso ya le ganó el derecho a estar como parte de los créditos, pero los letristas, o sea, es gente que se dedica a hacer productos de consumo masivo. Punto, es un producto, no le analices nada. Lo que te están vendiendo es algo que se decidió en una oficina para ver cuál podía ser el mejor hit del momento y cómo tenía que ambientarse y cómo se tiene que vestir esta mujer, y todo gira alrededor de vender un producto de manera masiva. Entonces, y todo lo que gira alrededor de esas canciones, los videos, los conciertos, el merch, o sea, todo tiene que tener como un Sabrina verso. Entonces, la neta está todo súper bien amarrado. Tú ves un video de ella y luego ves los conciertos que da en Coachella o sus giras, y es perfecto. Todo tiene una misma narrativa, una congruencia, de hasta su ropa, los comentarios que hacen en los conciertos tienen todo que ver con su personalidad en los videos. ¿Me explico? Entonces, sí. No sé, o sea, como que él se burlaba y decía, güey, no le den tantas vueltas, ni siquiera es ella la que está detrás. Pero, y luego esto lo refuerzan otras autoridades que vi, como Jennifer Jasmine White, que es una escritora especializada en género, cultura y bla, bla, bla. Entonces ella también decía, oigan, esto no es misandria, no es que las mujeres odien a los hombres ahorita, es una parodia. Entonces decía, es ingenuo pretender que estos videos no son reflexiones caricaturescas y exageradas del papel de la mujer en la pantalla a lo largo del siglo XX. Es lo que decíamos un poco hace rato, o sea, sí, como que son puras parodias, es puro chiste, es puro cotorreo. Y decía, si la marca de Sabrina es misándrica, sin duda lo es de una manera tan extraordinariamente exagerada que invita a la reflexión crítica. Toda la marca nos recuerda que lo que consumimos es una puesta en escena, es un teatro, un juego, y que debe de ser recibida como tal. Pero pues aquí lo está diciendo alguien experto, vuelvo a lo mismo un poco, ¿no? Y el mismo Rick Beato decía, es que la mayoría de ustedes no saben cómo funciona la industria, yo les voy a explicar. ¿Qué? ¿Todo bien en tu poblado? No dejo de oír una sirena sin parar. ¿Una sirena? Aquí no. ¿No? Entonces no, yo. ¿Qué? Son las voces en tu cabeza. Alarmas. Ay, no. Cero sirenas por acá. Bueno, entonces había otra mujer que se dedica a hacer comentarios de cultura pop y música, que se llama Ella Lockyer, y coincidía. Entonces ella decía que Sabrina no es diferente a sus predecesoras, y lo mismo, decía, no es misandria, es sátira. Ella no está literalmente incitando al mal, está reflejando una larga tradición del pop donde las mujeres recuperan el poder a través de las imágenes exageradas. Entonces, esto ya lo hizo Lady Gaga, ya lo hizo Lana del Rey, ya lo hizo, o sea, muchos lo han hecho. Entonces... Okay. Sí. Nada, es que estas señales de alarma están, o sea, algo está pasando fuera. Pero está de tu lado, yo ya las escuché, pero no, ya vi, está cañón, no, pero no paran. Hermana, ¿todo bien? ¿Quieres ir a revisar que no haya un asesino fuera de tu casa? Ay, no. Oye, pues sí, o sea,
creo que no tengo mucho más que añadir en esto que estás diciendo porque tal cual, ¿no? O sea, entiendo el punto, pero en el arte también se usa mucho el efecto de choque, de shock, Ajá. para generar reflexión. Y entiendo que a veces sí es así, sí funciona. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con hacerlo por esa vía, no es mi estilo, pero pues creo que podríamos hablar de, pues son estilos distintos, pero el problema que vería aquí va en la línea de lo que tú dices, ¿no? No es lo mismo ir al arte, donde ya vas como en cierta disposición de reflexión y cierta contemplación, ¿no? Voy a un museo, voy a una expo, o sea, vas en un estado, en una disposición distinta a cuando estás consumiendo un producto del entretenimiento. O sea, no podemos dar por hecho que vamos en la misma actitud reflexiva porque no. O sea, vamos claro que no. Y estas mismas comentaristas lo decían. Se trata de generar ruido en TikTok, o sea, en las redes sociales, porque saben que de estos videos van a salir piezas chiquitas, va a haber comentarios, va a haber análisis, reflexión, o sea, saben el ruido que va a generar y así lo piensan, como piezas consumibles en sus partes chiquitas, para que vivan en redes mucho tiempo, que generen mucho shock. ¿Tú crees que el equipo de Ariana Grande no sabía lo que estaba haciendo cuando le estaba poniendo ese vestuario? Que se le ven las clavículas, que puedes contarle las costillas, ¿me explico? O sea, ni modo que no supieran que se iba a hablar de eso si llevamos hablando de su flacura desde Wicked. Ni modo que no supieran que iba a causar shock el verla bañada en sangre. O sea, saben que vamos a tomar ese frame y lo vamos a comentar. Mira, aquí estamos, prueba de ello. Ajá. Y no olvidemos lo que decía nuestro amigo gran intelectual, que pusimos su cápsula en el post de Tradwife, claro, que nos decía algo así como que no importa si nos están diciendo una mentira, pero si genera un efecto, si tiene un efecto real en las vidas de las personas, pues ya se convierte en verdad. Entonces, aunque la intención no sea esto que están diciendo, veamos lo que dice la gente en la vida real, porque se están haciendo interpretaciones que a lo mejor no era la intención de estos productores, pero ¿qué creen? Su producto tiene efectos reales en personas reales, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, eso es lo que no podemos dejar de lado. No es nada más como, ay, quiero mostrarle al mundo una pieza de arte, pues porque quiero causar un shock en el espectador y tal. Pues todo eso tiene consecuencias, y sí se me hace bien chafa que nada más para generar conversación y dinero les valga poner a una morra con una motosierra asesinando a unos güeyes una y otra vez en la cara de Ariana y en la cara de Sabrina y en la cara de todas ellas, porque es lo que ahorita genera conversación. No sé, a mí me choca ese recurso, honestamente, pero eso ya es mi opinión. Entonces, pues sí, vamos a la parte de las teorías conspirativas. Entonces, ya vimos ya vimos el video, ya vimos lo que dicen los expertos en la industria, ya vimos lo que dicen quienes defienden como este género. Ahora vamos a ver como la otra cara de la moneda, que es quienes ven detrás de cada gota de sangre un sacrificio a Baal y a Mefistófeles y a toda ¿cómo se dice? Espíritu de la oscuridad. ¿No? Entonces, ¿qué? No, nada. Ese sujeto lo he visto muchas veces, seguramente a muchas personas les ha salido. Y yo ya lo he cachado en inconsistencias en sus... O sea, como que hace mucha correlación, así de... sí, pero como queriendo cuadrar una fórmula preestablecida, ¿no? Sí, totalmente. Así de que 3 más 3 es 6 y 6 menos 33, ya sabes, o sea, que es justo lo que sale en la pantalla. Entonces, si sumas 2 más 4 y el cumpleaños de Ariana es el 24, así, no, real, hace muchas cosas de ese estilo que se me hacen así también como aprovecharse de, pues del otro del lado morbo. De internet. Del otro lado de internet. Defiende estas reivindicaciones y el otro lado ve sacrificios a Satanás y señores como pues les dan mucha leña. A ver, no digo... es más, no sé, yo no me atrevería a decir que no es y que la industria no está tomada por fuerzas oscuras que nada más estén como queriendo revelar
sus prácticas ocultas, que es un poco lo que él dice. Es como nos tienen que enseñar que ellos son adictos a la sangre y a los sacrificios, a los rituales, entonces ponen a sus caras visibles, que son las estrellas de pop, pues a mostrarnos estas imágenes, para que, pues no sé, estemos expuestos a ellas y nos desensibilicemos y demás. Entonces, no lo sé, pero luego sí, por ejemplo, tomaba un pedacito del video donde se veía una vaca, así como del Meatpacking District de Nueva York, que era un barrio donde se empacaba carne, entonces claramente pues había carnicerías y tal, y al principio donde sale ella en el taxi había una cabecita de res, y toma eso y lo empalma con una foto de Baal, y entonces es el sacrificio. I don't know. O sea, ¿no? Como que también caen en el así como el reduccionismo de no pasa nada, pues este reduccionismo de querer correlacionar todo para no, pues a lo mejor no simplemente aceptar que la industria te quiere vender algo que la gente quiere consumir, no sé. Sí. Pues nada, simplemente se pone sobre la mesa como una cara más del internet que también monetiza. Entonces, bueno, vamos a ver 2 red flags. El primero, la violencia como reivindicación. A ver, lo que estaba pensando, perdón, un poquito de lo que decías atrás, como que sí parecen loquísimas esas teorías y te digo, en lo particular con ese güey, yo ya he visto cosas que digo, es que esto no es así, interpretaciones erróneas que hace de cosas para validar sus propios puntos, cuando investigas un poquito más, pero sí es una realidad, o sea, como que también me pongo a pensar que sí hay algo de twisted en la industria del entretenimiento y para ello pues muestra sin Epstein, duda. ¿No? O sea, sí, sin duda. A ver, esas cosas tremendas, pues ya vimos que sí sucedieron, que sí son reales, que había cosas inimaginables y totalmente grotescas. Entonces, pues, o sea, como que también pretender que es una industria pura y meramente... No. Lo que yo digo es que toma partes de verdad. No, por eso. O sea, estoy simplemente abonando lo que habías dicho. Yo sí creo que hay gente bien enferma. Tenemos un capítulo de Balenciaga donde todo está relacionado a la industria de la moda, pero la del arte y la del cine y la de la música, todos son amiguis, son círculos muy cerrados, muy chiquitos de artistas y hacen cosas innombrables. Eso por supuesto. Es gente que en sus obras refleja pues de alguna manera sus afiliaciones, sus creencias espirituales, sus filias y demás, claro. Lo que digo es que nada más no caigamos también en... Sí, pues en la paranoia conspirativa, punto, ¿no? Creo que podemos dejarlo ahí. Sí. Me hubiera gustado, fíjate, investigar más sobre la vida personal, por ejemplo. O sea, una buena práctica es, ok, ¿quién es el productor de este video? El de Pearl, porque al principio sale su nombre. Este es un film by, ya se me olvidó el nombre, pero ok, rasquémosle un poquito. ¿Quién es este señor que ha hecho anteriormente? Que yo sé que ha trabajado con Doja Cat, que Doja Cat tiene una estética ya completamente, pues sí, satánica. ¿Y por qué hace? O sea, me explico, ahí sí ya podríamos tener un poquito más de argumentos para ver cómo la obra es reflejo del artista y tal. Pero el punto es cuando veas un reel de 60 segundos que te está diciendo que son sacrificios a Baal, no digo que no, simplemente investiguemos un poco más para saber por qué sí. ¿No? O por qué no. O por qué no. Como que él lo correlacionaba también con Pérez Hilton 3 días después haciéndose autolesiones en vivo. ¿Viste ese video? No. Estaba Pérez Hilton como cortándose, haciéndose cortadas en todo su cuerpo y se quería desvivir ahí en un live, literal. ¿Cómo? Entonces, y decía de que I'm not dead yet y no sé qué, y entonces se cortaba y se parecía mucho a la imagen esta de la Ariana Sangrienta. Era igualito, o sea, como esa misma estética. Entonces este señor hizo la correlación que, pues no lo sé. ¿Y en qué acabó ese Pérez Hilton? Pues la gente empezó a decir de que, oigan, alguien vaya a su casa y sáquenlo. O sea, tiene 3 hijos este señor, ¿qué pedo? Alguien rescátelo. Y ya fue la policía y lo sacó y pues ya
no sé, seguramente se está recuperando. Ok. Ajá. Bueno. Pero bueno, red flag. Red flag. Pues nada, también otra línea, o sea, está la conspiranoica, está la simplemente taquillera, está también la otra como la violencia como reivindicación feminista, ¿no? Porque está cañón, porque aunque sabemos que todo esto es fabricado, como ya habíamos dicho, hay un letrista, hay una producción, hay intereses económicos detrás y tal. Y aunque algunos dicen no hay nada que analizar, pues en la gente tiene un impacto y si se toma como una reivindicación de esta figura de la mujer sobreviviente, el término en inglés que mencionamos antes, que no sé cuál era, y ahora se hace Final Girl, ¿no? Ajá, sí, la mujer que sobrevive, pues. Sí. Pues ahora esa mujer deja de ser la sometida y empieza a tomar acción. Y siempre hay como estos comentarios de, bueno, pues es refrescante ver eso que al menos todos hubiéramos querido, hemos pensado en hacer, ¿no? O sea, como que hay este tipo de comentarios de parte de la audiencia en videos similares, entonces volvemos a lo mismo. Hay algo que está teniendo un efecto real, que está validando de alguna manera, pues un discurso ahí a lo mejor metido debajo del tapete y que tiene permiso ahora de salir a la luz. Uh-huh. Y bueno, si sale a la luz quiere decir que existe. Y si existe, pues probablemente es mejor nombrarlo a pretender que no. Uh-huh. Pero bueno, a lo que vamos es sabiendo el efecto de modelar comportamientos, actitudes, ideas que tiene el entretenimiento, pues pretender que esto no lo hace es bueno, pues es como ingenuo, creo. Y también pues cuestionar esto, si reivindicar a la mujer que ha sido sometida, o sea, a mí se me hace ya muy cansón, que lo hemos dicho muchas veces. La manera de reivindicarnos es ponernos en el papel que tanto daño nos hizo, como no tiene ningún sentido. Para yo ahora reivindicar la figura, entonces yo voy a ser la maldita. Pues no. O sea, bueno, si lo quieres hacer, pues muy tu rollo, ¿no? Pero yo no creo que haya una verdadera reivindicación ahí, porque simplemente está cambiando de bando, ¿no? Y lo que queremos es que no haya mal, que no haya abuso, que no haya sometimiento, no simplemente que ahora esté en manos de alguien más, aunque sea de manera simbólica. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, pues eso, ¿no? Vimos también un comentario en un reel que va por ahí y no sé si vas a poner el reel. No. Ah, ok. Pero bueno, van como por la misma tónica, ¿no? Uh-huh. ¿No? Como de la ira femenina, o sea, como de siempre nuestra voz ha sido como que una mujer enojada incomoda más que una mujer triste o que una mujer sometida. Entonces es como reapropiarnos de esa ira y decir, pues, le incomode a quien le incomode. Exacto. También hay esta parte de, ¿cómo se llama esta mujer? Charlize Theron. Ajá. Que en una rueda de prensa en el 2015, hace ya 11 años, le preguntaron sobre de dónde sacó la rabia para su personaje furioso en la película de Mad Max. Uh-huh. Y ella simplemente contestó, sorpresa, las mujeres también tienen esto. Entonces, bueno, es un poco lo que dices, como es esta idea de que a las mujeres no se nos permite enojarnos. Entonces, pues esta es la manera como más excesiva de demostrarlo y reírnos al respecto. Pero a ver, también siento que es diferente la furia y el enojo en diferentes contextos, te habla de diferentes cosas. O sea, en el caso de Charlize Theron, en esa película su furia era fundamental para poder sobrevivir, escapar, liberar, y no era así como que solo un espectáculo de mira que ahora yo soy la chingona, ¿no? Había una Estábamos historia hablando de un detrás. mundo postapocalíptico, había una historia detrás y tal. Entonces, no toda la representación de violencia o de ira tiene la misma función narrativa. Es muy buen punto ese. Gracias por ponerlo sobre la mesa. Entonces, bueno, creo que aquí es importante distinguir
desde qué narrativa, ¿no? ¿Cuál es la función narrativa más bien de esa furia? Y bueno, podemos entender lo que quiere defender quien usa el argumento de que esa violencia ficticia es una forma de empoderamiento. Pero lo que aquí nos preguntamos es ¿por qué la violencia desmedida, presentada además como espectacular y desprovisto prácticamente de culpa y remordimiento o de una necesidad vital versus de supervivencia, se ha convertido en una de las formas recurrentes de representar el poder femenino? ¿Por qué? Y esa otra necedad como de asociar el poder con la capacidad de ejercer daño incluso en otros, hacia otros. Entonces, bueno, creo que ahí la misma definición de poder y de liberación y de reivindicación, pues es cuestionable, ¿no? ¿Qué entendemos por ello? ¿Qué entendemos por eso? Y también cómo lo enmarca la prensa, ¿no? Como les ponemos aquí en pantalla. O sea, si te presentan el video y luego los medios mainstream lo refuerzan como que hay que celebrar. O sea, ¿por qué celebrar la oda a la ira femenina de Sabrina Carpenter? Una obra maestra del feminismo moderno. 12 videos increíbles de mujeres asesinando hombres. O sea, ¿qué pedo? ¿En qué momento creemos que eso está bien? Pues sí, o sea, es por eso. O sea, el cinismo, no, pues no. Perdón, pero ¿ustedes qué piensan? Y bueno, el tema de la reivindicación, ya como para cerrar un poco esta parte, o sea, reivindicar no significa como de alguna manera hacer justicia. Entonces, el que esta nueva música presente a mujeres en situaciones violentas, pues no va a hacer que desaparezca la que es el símil, pero representada por hombres. ¿Me explico? O sea, como que ponernos en igualdad de circunstancias no solamente no hace que desaparezca lo otro, sino que todavía amplifica más ese discurso o esa imagen. ¿Sabes cómo? Sí, sí. O sea, ¿en qué momento queremos replicar las dinámicas más tóxicas y que nos hicieron tanto daño en lugar de encontrar un camino? Sería hasta mucho más interesante de, mira, yo no necesito hacer lo mismo que tú para ejercer mi poder, yo lo hago desde otro lugar. Sí. Me parece mucho más interesante. Pues sí, y también como que desde esa ira permitirnos hacer lo mismo y celebrarlo cuando que, pues sí, ya, es darle más vueltas, pues, pero... Sí, ya. Pero bueno, Ajá. Yo creo que detrás de este análisis, pues, al final se esconde una pregunta que es el elefante blanco o azul o rojo, del color que lo quieran poner en la habitación. No sé por qué se me vino a la mente un elefante blanco, pero no importa el color. Y la pregunta es, ¿la estilización de la violencia puede volver violentas a las personas? O sea, el estar consumiendo violencia en una y otra manera, ¿nos puede volver más violentos? Y la realidad es que no necesariamente la violencia en pantalla por sí sola no explica que una persona adopte una ideología violenta o termine ejerciendo violencia en el mundo real, pero cuando en los años 70, por ejemplo, se le atribuyeron casos de violencia pandillera a la exhibición de la peli La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Ay, Dios, Kubrick. Kubrick, güey. Kubrick. Oh, es que no me quedé atorada en el Q. Y ya no puedo pronunciar lo siguiente. Sí, Stanley. El Stanley. Que hace una estilización de la violencia. O sea, sé que es una película de nicho y más bien como de un hito cultural. ¿Tú ya la viste? Yo no. No pude pasar de... ¿Ah, sí? Las primeras escenas, sí, con el bat, cuando está... No, se me hace una cosa... Yo no puedo consumir eso. He ahí mi sesgo, amistades. O sea, claramente tengo un sesgo antiviolento. Ajá. No sé, alguien a lo mejor que lo consuma moderadamente, platíquenos qué opina de todo esto, porque yo sí tengo un sesgo muy... No lo tolero. Ajá. Pero bueno, lo que decía aquí el Stanley es que las personas que cuando empezó a tener como backlash, entonces decía, pues las personas que cometen delitos violentos no son personas comunes que se transforman en matones de repente.
después de ver una película, sino más bien, pues es un hecho que los delitos violentos son cometidos invariablemente por personas con un largo historial de conducta antisocial. Eso es lo que él decía. Pero bueno, hoy sabemos que la relación entre exponernos a representaciones violentas y convertirnos en una persona violenta es mucho más compleja que una simple relación de causa y efecto. Pero, ¿tú qué crees? ¿Que sí hay cierta violencia? Yo creo que es multifactorial y cuando se conjuntan se hace como el cóctel perfecto, a lo mejor de tener ciertas heridas, cierta rabia interiorizada, mal canalizada, frustración, coraje, venganza, o sea, como toda esta combinación de sentimientos y conductas antisociales y una psicopatía y tal, pues esto ya es como la receta, ¿no? O sea, a lo mejor te dan ya como la idea, la gotita que derramó el vaso, tal vez. O sea, me pongo a pensar por qué entonces, si no aportara algo a la violencia, porque en la época del Código Hays, por ejemplo, se prohibía, que de ninguna manera estoy defendiendo el Código Hays, pero algo sabían, porque entre las cosas que se prohibía, además de las escenas, pues ya sabes, sensuales, infidelidades, como que era un código, amistades, que se impuso en la industria del cine en la década de los, ¿qué fue? 30s, como de los 30s a los 60s, duró bastantito. Y una de las cosas que prohibía, además del tema sexual, era reproducir conductas violentas y sobre todo que te enseñaran el mecanismo, o sea, cómo es que planeaban escenas de mafia, o sea, como entender la mente detrás del asesino o sus técnicas estaba prohibido, porque, o sea, pues algo sabían y algo influye. También me parece muy ingenuo decir así como no influye para nada. A lo mejor en alguien sano, mentalmente estable y demás, pues no pasa más allá y le sirve de catarsis, pero ¿qué pasa con toda la gente pues que que además veamos el contexto cultural en el que estamos viviendo, de gente muy aislada, gente muy sola, gente con mucho trastorno, pues sí, ¿no? De salud mental, etcétera. Pero bueno, creo que para ir cerrando este primer red flag, o sea, no es que estemos en contra de toda la violencia, hay violencia que sirve para generar realmente una reflexión profunda cuando los temas y las narrativas la necesitan para acentuar la gravedad de un asunto representado. Por ejemplo, yo me acuerdo de niña haber visto la lista de Schindler, no sé, no lo he visto ya de adulta, no sé qué tan violenta sea, pero me pareció una cosa tremenda. Pero eso me ayudó mucho como a sensibilizarme, por ejemplo, ante el drama de la guerra, ¿no? Sí, claro. Y de toda esa situación. O, por ejemplo, hay un director polaco muy bueno que se llama Krzysztof Kieslowski. No hablo polaco, entonces seguramente no se pronuncia así, pero tiene muchas películas muy buenas y una de ellas es No matarás, del 88, donde se ve como el Estado ahorca a un condenado a muerte de la forma más cruda posible. Y lo que quería lograr era justamente ese shock para hablar en contra de la pena de muerte. Y lo logró, o sea, abrió una conversación nacional en su momento que contribuyó a la abolición de la pena capital en Polonia. Entonces, creo que este punto también vuelve a validar que sin duda influye para un lado, para otro, pero cómo se está narrando. Entonces, ese es el asunto, ¿ok? Es comprender la función narrativa que tiene, su carga simbólica y también qué nos mueve a nosotros cuando nos vemos confrontados por esa violencia, aun si la ejerce la estrella pop del momento. Entonces, pienso que también a veces es como muy necio de nuestra parte, así como lo afirmo, y yo soy una persona que fuma de vez en cuando, que fumar es el acto más pendejo del mundo, porque es como te empeñas en que no te moleste el cigarro, pero a nadie en su primer fumada dice, uy, qué deliciosa sensación, ¿no? O sea, te ahogas, sabe horrible, o sea, a nadie le gusta, pero te empeñas en que te guste. Entonces pienso que con la violencia no pasará un poco lo mismo y entonces ahí es donde creo que justamente como o sea, mirarnos y ver eso que nos detona dentro, pues también es un factor para posicionarnos y tomar decisiones, ¿no? O sea, no porque sea mainstream, no porque, no sé, o sea, al final ese, ¿cómo se dice? El gut,
como la intuición. Exactamente. Y bueno, con eso cerramos el primer red flag, pero hay uno más y es probablemente el que más está circulando en los comentarios. Adelante. Sí. Sí, sin duda lo que más ha llamado la atención del video de Ariana Grande no es tanto esta escena violenta, sino su extrema delgadez. Entonces, si leemos los comentarios de YouTube, pues casi todos se centran en su físico, ¿no? Entonces, había unos que decían, puedo ver todo su sistema esquelético, esto no está bien, quiero de vuelta a la Ariana de antes, no se trata de otra cosa más que de verla saludable, la extraño a ella, viéndola ya sabes, así, o sea, como viéndola antes, no tanto como en su estilo musical, sino físicamente verla mejor. Uh-huh. Y luego alguien me dio mucha risa que puso de que en este punto ya estoy juzgando muchísimo a su equipo, a su familia, a su gente cercana, como de por qué nadie, o sea, por qué la siguen mostrando de esta manera. O sea, no se están dando cuenta que hay algo claramente mal en su aspecto físico. Entonces, de cierta manera, pues todos los comentarios son bien intencionados porque no son ataques hacia ella, sino expresan preocupación real por su salud mental, por su salud física. Y la pregunta aquí es si Ariana está dispuesta a escuchar a estas voces o no, uh-huh. o no nos va a cortar con la sierra eléctrica igual que a todos esos productores, ¿no? Porque obviamente también el video refleja un hartazgo de cómo en diferentes etapas de su vida, que de esto se quejan todas las artistas, que nunca es suficiente, que si ya enflacó, que si ya engordó, que si las boobies, que si el peinado, que si... Entonces como ya cállense todos a la chingada, uh-huh. déjenme en paz, y de hecho anunció que se iba a retirar por un tiempo después de hacer la gira de este nuevo disco, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa más es algo que el The Telegraph, el periódico, ajá, dijo recientemente en un artículo que decía su fandom está compuesto principalmente por mujeres jóvenes y adolescentes, un grupo demográfico que históricamente ha sido especialmente y trágicamente vulnerable a las decisiones de sus ídolos, particularmente aquellas relacionadas con su apariencia física. Entonces se me hace súper ingenuo pensar que como no está bien hablar de los cuerpos ajenos, pues no tendríamos que estar hablando de Ariana, cuando que sabemos el impacto que ella tiene sobre millones y millones de mujeres jóvenes que se están haciendo una idea de sí mismas y de lo que es deseable y lo que es correcto y demás, ¿no? Entonces aquí el asunto deja de ser solo sobre Ariana Grande. Entonces tal vez para quienes no vivimos un trastorno como el de ella, pues no le damos tanta importancia o no, tal vez no entendemos la profundidad del asunto, pero yo que me metí a la cloaca del internet, ahorita les voy a platicar más, pues te das cuenta que no podemos juzgar las cosas conforme a nuestra experiencia personal. O sea, a lo mejor a mí no pasa de decir, híjole, sí está bien flaca, qué triste, ¿no? Pero es algo mucho, mucho más profundo. Entonces, ¿qué encontraste en la cloaca? Ajá. Platícanos. Todo esto que está aquí en pantalla son capturas que hice de cómo hay toda una comunidad que usa su nombre citándolo como una referencia de goals, de metas. Uh-huh. Van a ver la traducción media pirata, pues porque así los traduce automáticamente Google. En inglés hace más sentido con el slang del idioma. Pero en estas publicaciones hay gente que está comparando su estatura con la de Ariana, porque yo no peso los mismos kilos que ella, que están diciendo y aceptando públicamente que recaen cada vez que ven un nuevo video, una nueva película de Ariana Grande, uh-huh. recaen en sus trastornos porque se vuelve irresistible esa figura para ella, se vuelve un ideal que quieren alcanzar por cualquier medio y por cualquier método. Entonces, la neta está muy cañón porque hay un hashtag que se llama Thinspo, Thin de flaca y Inspo de inspiration, o sea, como uh-huh. inspiración de delgadez. Y este trend, yo me acuerdo desde que yo estaba morrilla, yo llegué a caer en el Thinspo como para encontrar, a ver, todo el mundo recortamos alguna imagen de una modelo y la poníamos, yo me acuerdo que lo ponía en el refri,
súper enfermo eso, la verdad era ahí un foco rojo de trastorno. En la despensa, modelos en bikini, así como para inspirarte a comer. Ajá. Como decir, no olvides tu meta, esta es tu meta, esta es tu inspiración, no lo hagas. Desde entonces ya existía. Pero encontré otro peor que se llama Bonespo. O sea, ¡ay, no! de hueso. Ajá. Sí, ya no lo voy a poner aquí porque queremos en otro capítulo hablar específicamente de Ozempic y todo esta parte, híjole, sí, eso es otra conversación, lo de Bonespo, pero Ariana Grande en concreto, que es de la que estamos hablando, tiene un efecto real en personas con trastornos de la conducta alimentaria. Así es, podemos ignorarlo, podemos creer que es insensible hablar de su cuerpo, porque no debemos hablar de los cuerpos ajenos. Pero ¿qué pasa cuando millones de mujeres le están tomando como inspiración? O sea, es que leen las capturas de pantallas. Dice, Ariana Grande es mi thinspo definitivo, no lo supero. ¿Cuál es tu thinspo número 1? Llámame básica, pero el mío es Ariana Grande. Ay, es que veo me queda un poquito chiquita la pantalla. Honestamente, solo las personas metidas en esto me entenderán. O sea, ella aceptando que tiene un trastorno. Pero imagínense que eres Ariana y el mundo entero está hablando de lo flaca que estás. Dios, esto es realmente el paraíso. ¿Ok? Ser objeto de conversación de tu flacura. Cielos, Ariana es perfecta. Y ponen capturas de pantalla del video del que estamos hablando. ¿No? Se ve tan bonita, es tan bonita, se ve realmente bien. Y entonces entre ellas se contestan. Como que es una comunidad, pues de cierta forma incomprendida, porque pues todo el mundo nos podemos dar cuenta que esos comentarios, pues no están bien, no está bien tomar inspiración de alguien que claramente está enferma. Entonces se contestan entre ellas de que no, yo te entiendo perfecto, yo siento lo mismo que tú, me frustra muchísimo que no se me vean los huesos, así. Entonces, de veras es todo un inframundo de trastornos y está bien, bien triste. Y mi amigo personal y mentor, René Girard, tiene un ensayo específico sobre la anorexia. ¿De veras? Sí. Lo estoy leyendo. Estoy leyendo el libro para ese capítulo que vamos a hablar. Pero ahí explica pues que el problema, además de tener a las celebridades delgadas como referentes, porque siempre necesitamos un referente, un modelo de deseo, dice que el fenómeno se sostiene y se acelera en comunidad. Entre pares que se validan, que es esto que te estoy diciendo. Entre ellas hay comunidades en línea que a lo mejor claramente no se conocen en la vida real, pero se alientan y se pasan pues fotos de que mira, yo me inspiro en esto, ¿tú en quién te inspiras? Ah, no, pues en tal y así. Entonces la anorexia, según él, tiende a aparecer en clústeres, ya sea en internados, en escuelas de mujeres, en equipos de danza, en gimnasios y hoy pues en este fenómeno que antes no existía, que son las redes sociales, que donde te puedes juntar con gente que piensa como tú alrededor de algo que comparten. Entonces, esto es una cosa dual entre el modelo de imitación que es Ariana y el entorno que es pues digital. Entonces, bajo esta lectura, lo que estamos viendo es que estas capturas de pantalla no es solamente una fan admirando a Ariana Grande. Es un mecanismo mimético que funciona en tiempo real. Entonces está la estrella, la comunidad como espejo que multiplica todo esto y compite por acercarse a ese modelo. Está muy loco. Entonces, pues sí, la conversación, por eso digo que ya trasciende a Ariana. Ya, además de que nos preocupamos por ella como persona, de que pues qué le está pasando, qué onda con su gente cercana, pues qué pasa más allá de eso cuando ella se presenta así. A mí esta foto, la de la esquina inferior derecha, se me hace de veras de campo de concentración. Es una cosa que su casa productora debería de tenerla internada en algún lugar, no haciendo videos y giras, de veras. Y mucha gente preocupada, como Yamil, que es una actriz que sufrió anorexia, la semana pasada en redes dio un mensaje súper contundente que obviamente generó opiniones divididas, pero decía, es posible que esta mujer se esté muriendo frente a nuestros ojos. Este vestuario parece pensado para resaltar aún más su delgadez y alimentar la conversación. Es lo que decíamos. Y otras personas ponían el ejemplo de Karen Carpenter, que en los 70s sí. tenía un cuerpo hasta menos delgado que el de Ariana y se murió de anorexia.
Entonces, pues qué fuerte que haya personas pues celebrando a esta mujer o diciendo no hablen de ella, no se vale, cuando que claramente tiene un problema que tiene que ser atacado. Entonces, pues eso, más que Ariana se convierte en aspiración, porque yo creo que no es aspiración para quien no tiene el trastorno. A mí lo que me preocupa es que para quienes ya sufren del trastorno, se nieguen a ver la gravedad del asunto y vean en ella una justificación para decir, pues no estoy tan mal. ¿Y ¿no? tú crees que estas conversaciones ayuden ¿A qué? a justamente... Pues sí, es señalar el problema. Y es la neta, es bien triste. La anorexia es una enfermedad súper complicada. Hemos tenido personas cercanas y es bien difícil, o sea, platicando con familiares y así, es bien difícil hacerle ver a la persona pues sí, hacerle ver la realidad como realmente es. Entonces, yo creo que esto va más por un tema de prevención. No sé. Justo, sí. Yo pensaría que va más por ahí que por quienes ya están padeciendo el asunto, como generar conciencia antes. Pero bueno, ¿te parece si pasamos al reto de la semana? Yes. Entonces, bueno, el reto de la semana, amistades, es tomar un contenido viral que consumiste esta semana, video, canción, campaña, y busca los créditos reales. ¿Quién es el director? ¿Quién es la productora? Management, marca. Y compáralo con lo que asumiste al verlo. Entonces, esto que decía Natalia antes, como conocer quién está detrás, también nos puede dar pistas de los porqués detrás de eso que consumiste, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no se trata de dejar de consumir la cultura pop, ni mucho menos de satanizar a Ariana Grande, ni a nadie. Se trata más bien, pues, de que la próxima vez que nos pongan un algoritmo más bien nos ponga enfrente cualquiera de estos temas, tú decidas con qué ojos lo estás viendo, los del espectador entrenado o los del espectador pasivo. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente semana y mientras tanto, no se apendeje, cuestiona lo que ves. Buscaminas, es hora de desinfluenciarnos.